Bienvenidos a una emisión más de su programa Palabra de nuestros autores. Hoy contamos con la presencia de la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor, y el doctor Guilhem Olivier, editores del catálogo Tetzahuitl, Los Presagios de la Conquista de México. Está con nosotros también la jefa de comunicación educativa del Museo del Templo Mayor, Ingrid Hernández Gómez, quien será la moderadora. Adelante y bienvenidos todos. Hola, buenas noches. Muy bien, bueno, justamente el día de hoy queremos presentarles a ustedes el catálogo de esta exposición temporal que estuvo en el Museo del Templo Mayor, la cual lleva, como bien dijo Michil, por título Tetzahuitl, Los Presagios de la Conquista de México. Lo que queremos en esta ocasión es compartir un poco de todo lo que guarda este libro y que si ustedes lo adquieren van a conocer muchísimo más de esta gran exposición que se presentó en el museo. Para eso, justamente, rotaremos un poco las participaciones. Lo primero que me gustaría preguntar, y porque es un tema súper importante, es ¿por qué Tetzahuitl? O sea, ¿por qué llamar a la exposición y a este catálogo Tetzahuitl y poner además el subtítulo de Los Presagios de la Conquista? Maestra. Bueno, Ingrid, pues muchas gracias y espero que todos estén muy bien. El objetivo del Museo del Templo Mayor siempre ha sido acompañar las exposiciones temporales con un catálogo de calidad que le permita a los autores y a los curadores, en este caso, ampliar el tema para aquellas personas que estén más interesadas, tanto en la colección que se presenta como en el tema a desarrollar. Y en este caso elegimos este título, de hecho fue un tema que se discutió bastante en las mesas de discusión, y decidimos ponerle ese título porque queríamos darle voz al indígena. Entonces sabemos, por supuesto, que es muy difícil poder comprender o saber algo de aquellas personas que ya no están con nosotros y todavía más aquellas que pasan por el tamiz de la historia. Y en este caso, bueno, pues afortunadamente la Cuenca de México tiene bastantes documentos que nos pueden permitir acercarnos al pasado prehispánico y en particular referente a lo que fue la caída de Tenochtitlan. El Museo del Templo Mayor en 2019 decidió hacer esta exposición y precisamente elegimos este término en náhuatl, que además es muy bonito, es muy sonoro, y que se refiere a los presagios que antecedieron la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco de acuerdo a lo que nos mencionan las fuentes indígenas de Sahagún y sus colaboradores y de Durán principalmente. Y por eso fue que llamamos así a la exposición y además invitamos a colaborar con nosotros al doctor Guilhem Olivier para que fuera el curador de la exposición. Y bueno, pues juntos decidimos también hacer este catálogo que está ya a la venta en el IN. Muy bien. Justamente, como bien dice, la intención de este catálogo es complementar una exposición que se presenta. Al final, dentro de las investigaciones, hay muchísima información que por cuestiones de espacio, de piezas, del lugar mismo, no se pueden poner en la exposición. Entonces, yo quisiera saber, doctor Olivier, ¿qué más podemos encontrar en el catálogo que no hayamos visto en la exposición temporal? Sí, el catálogo recupera obviamente las piezas que están expuestas y tratamos de darles un contexto desde la definición del término Tetzahuitl a cargo del doctor Alfredo López Austin y después varios trabajos sobre los presagios de la conquista, tanto desde el punto de vista indígena como desde el punto de vista español, que es el meollo de la exposición. A la vez quisimos añadir otros capítulos sobre el fenómeno de los presagios en otras áreas mesoamericanas, como en el área maya, y también, y creo que es muy importante, añadimos un capítulo sobre los presagios en los Andes, entre los incas, que también conocieron un fenómeno semejante a lo que sucedió en Mesoamérica. Y por último, tener un artículo por parte de una gran especialista del mundo greco-romano sobre los presagios entre los romanos y los griegos en la antigüedad clásica, que fueron unos referentes muy importantes para los autores coloniales que escribieron sobre los presagios de la conquista de México. Excelente, doctor. Y justamente mientras lo escuchaba y me decía que había otras áreas, yo me preguntaba, ¿por qué
incluir estas otras áreas en este catálogo? ¿Cuál es la relevancia y cómo se hace este punto de encuentro hacia una cultura en específica con la que se estaba trabajando durante la exposición, que eran los mexicas? Sí, como le comentaba, los textos que tenemos sobre los presagios son básicamente textos en español y también en lengua náhuatl que fueron recopilados después de la conquista. En estos textos se manifiesta claramente las influencias de modelos europeos, grecolatinos en particular, y de ahí el interés de conocer por parte de una destacada especialista, René Piètre, la visión que tenían los romanos y los griegos sobre estos fenómenos. Ahora bien, hay también una visión indígena muy importante de los presagios que destacamos en el catálogo e incluso entre los pueblos actuales, en particular los mayas, ¿no? Y de ahí la presencia de un artículo sobre los presagios, la visión de los presagios entre los mayas actuales de Quintana Roo, a cargo de Valentina Vapnarsky. Maestra, justamente también como retomando un poco lo que decía el doctor Olivier, mientras yo veía el catálogo, también me llamaba muchísimo la atención que no solo el hecho de que estuvieran incluyendo otras áreas, sino que además incluyeran fotografías de la exposición. Yo la verdad no había visto eso en otro catálogo y me parece sumamente interesante y me gustaría que nos contara un poco más sobre ello. Sí, creo que en esta ocasión tuvimos la oportunidad de integrar parte de la museografía ya puesta. Afortunadamente contamos con una talentosa museógrafa, Bianca Moreno, y bueno, ella diseñó esta exposición y todo el material museográfico inspirada en lo que ella iba aprendiendo a la par que nosotros sobre los Tetzahuitl. Entonces quisimos también dejar un poco huella de esta exposición ya montada para que la gente que no tuvo la oportunidad de ver la exposición pues se la pudiera llevar a casa. Creo que también parte importante de este catálogo es que se integran imágenes de altísima calidad que la gente del Museo Nacional de Antropología e Historia fueron sumamente generosos para facilitarnos. Entonces, entre ellas hay acercamientos a algunas piezas que no es tan fácil ver. Por ejemplo, el Tezcatlipoca de la Sala Mexica tiene su nombre en la parte de arriba y bueno, pues se le pidió a los fotógrafos del museo que le hicieran una toma que se ve en el catálogo y que es pocas veces posible de ver en otras publicaciones. También tenemos, por ejemplo, imágenes que entrelazan los discursos. El tema del espejo es muy importante, muy interesante, es como una línea discursiva a través de toda la exposición. Tenemos una imagen, por ejemplo, de una brújula del siglo XVI que más o menos debió ser parecida a la que Hernán Cortés traía consigo y que los indígenas confundieron con un posible espejo de obsidiana nueva generación. Entonces, bueno, son imágenes que nos pueden ayudar mucho al discurso y que afortunadamente las pudimos tener ahora para el catálogo. Muy bien, sí, la verdad es que las imágenes son muy buenas y nos ayudan a complementar no solamente la investigación que presentan en conjunto todos los autores, sino además conocer un poco de esa exposición que puede ser que la hayamos visto o no, pero que al final ver las fotografías es impresionante el gran trabajo que hace el museo para mostrar y representar algo tan abstracto como son los presagios, como son las creencias, ¿no? Justamente en ese sentido también yo quisiera saber, doctor Olivier, estas investigaciones o estos escritos que recopila este libro, yo quisiera saber también por qué elegir esos temas, por qué elegir esos autores y si este trabajo, o sea, creo que al final lo que tiene también el catálogo es que reúne una investigación muy importante que permite empezar a marcar una línea de trabajo sobre un tema que quizás no era tan tratado como los presagios desde el punto mexica. Sí, respecto a las imágenes bien que menciona la maestra Ledesma, hay reproducciones de muy buen nivel, de muy buena calidad, de las imágenes plasmadas en el siglo XVI en diversos manuscritos
como son el Códice Florentino, el Atlas de Durán y otros manuscritos antiguos que nos presentan precisamente la visión mexica de estos acontecimientos, que son imágenes que abrevan obviamente de la tradición pictográfica prehispánica, pero también que contienen elementos occidentales. Y uno de los retos de la investigación actual es precisamente tratar no solamente de identificar los rasgos pánicos que existen en los presagios y sus influencias occidentales, pero al mismo tiempo de ver cómo los indígenas de la época colonial recrean a través de esas dos herencias un discurso novedoso, un discurso bastante inteligente para integrar dos tradiciones en una visión original de los hechos y una visión original de los procesos históricos. Y eso creo que lo explica muy bien la doctora Berenice Alcántara, por ejemplo, en su contribución, y ella misma traduce los presagios en lengua náhuatl incluidos en el Códice Florentino, y eso también es una aportación esencial del catálogo que presentamos a los lectores. Muy bien. Me parece fantástico que nos puedan compartir un poco sobre este catálogo, y yo creo que lo último que les preguntaría sería que nos dieran una clave, un punto, que nos convencieran de por qué adquirir este catálogo en estos días de cuarentena. ¿Qué nos aporta tener este catálogo en nuestras casas y poder conocer un poco más de esta exposición? Empezamos con usted, maestra. Bueno, pues creo que el catálogo nos puede ayudar mucho. Finalmente, el objetivo del museo, del instituto, es mostrarnos estas distintas formas de ver y de pensar el mundo. Y de eso se trata la antropología en general. Y en este caso, el catálogo nos puede ayudar a entender cómo un momento tan importante para la historia de nuestro país y del mundo entero fue permeado por la forma en la que la gente se explicó y se entendió el mundo en ese momento. Entonces, bueno, lo que tratamos de hacer con este catálogo fue precisamente situarnos a todos en ese punto histórico. La contribución del doctor Alfredo López Austin fue fundamental para poder entender la trascendencia de lo que eran los presagios en el mundo mesoamericano, continuando, por supuesto, con la excelente exposición que hace el doctor Guilhem Olivier. Tenemos una serie de dossiers a través de todo el catálogo. Bertina Olmedo, por ejemplo, nos habla de los espejos de obsidiana, de cómo va pasando a través del tiempo. Tenemos otros trabajos, por ejemplo, Rachel King, la curadora del Museo Británico de Londres, también nos hizo favor de escribirnos un pequeño dossier sobre John Dee, que fue una persona sumamente importante para el siglo XVI en cuanto a temas de filosofía de la ciencia. Tenemos también otros pequeños artículos que nos pueden ayudar a entender estos contextos para comprender cómo a veces el ser humano se explica lo que le pasa de una manera no necesariamente lógica, o cuando a veces las cosas no tienen razón o son imprevistas, cómo nos tratamos de acomodar las cosas. Entonces creo que este catálogo es muy importante, es muy interesante, les recomiendo que lo consigan, está en nuestras tiendas SINA, y pues ya. Doctor Olivier, ¿te gustaría compartirnos unas palabras? Sí, yo creo que el catálogo proporciona a la vez unas imágenes, una iconografía en verdad espléndida, ¿no? Con muy buenas reproducciones de las piezas, una riqueza documental que va más allá de los objetos expuestos en la exposición. Obviamente, el espacio de una exposición pues, no permite presentar todos los documentos que uno quisiera, y tampoco los museos de todo el mundo prestan sus objetos tan fácilmente, y eso que tuvimos mucha suerte de contar con el apoyo del Museo de Antropología, ¿no? Y además, este catálogo permite ilustrar unas ideas nuevas respecto a una visión de alguna forma compartida que tuvieron
tanto los mesoamericanos como los españoles, del fenómeno de los presagios. Es decir, cuando los mesoamericanos pensaban que Quetzalcóatl regresaba con los españoles, ellos mismos consideraban que el apóstol Santiago se manifestaba en las batallas para apoyarlos. Es decir, hay una visión religiosa, una visión a veces apocalíptica de la historia, y una visión cíclica de la historia que encontramos en ambas tradiciones, ¿no? Y este punto es fundamental para tratar de rebasar la dicotomía entre unos indios supersticiosos y unos españoles renacentistas, ¿no? Y razonables o culturalmente superiores, que es un cliché que estamos tratando de rebasar a partir de esta exposición y a partir de los textos que conforman el catálogo. Y creo que es muy importante esto. Muchísimas gracias. Yo ya tengo mi catálogo, pero invitamos a la gente a que lo adquiera, que lo adquiera en las tiendas Sina, como bien decía la maestra. Van a encontrar en verdad imágenes muy bonitas, en un muy buen formato, y para todos los que están interesados en conocer más sobre los presagios y sobre estas dos formas de entender el mundo, yo creo que es un excelente material para poder adentrarse cada vez más, además de que al final nos da un panorama un poco más abierto que solamente la parte mexica, y creo que eso también es un valor agregado de este catálogo. No sin antes perder de vista que tiene un trabajo muy bueno, muy armónico, organizado por el Museo del Templo Mayor con esta participación del doctor Olivier, que nos permite resumir de cierta manera esta investigación tan profunda y tan amplia que tuvieron en este catálogo, que además tiene una portada muy linda con estos primeros presagios que nos dan la bienvenida con la carátula de este catálogo. Pues muchísimas gracias por invitarnos a conocer este catálogo. Le doy la palabra a Mitzi para cerrar esta parte. Bueno, el catálogo también estará a la venta a través de un correo electrónico que la Coordinación Nacional de Difusión les dará las indicaciones. Agradecemos la presencia de todos y esta emisión llegó a ustedes como parte del programa Contigo en la Distancia, implementado por la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Quédense en su casa y cuídense mucho todos. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Nos vemos, que estén muy bien.